Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. En esta mañana me gustaría poder reflexionar un poco acerca de la palabra y poder hacerte una invitación especial y particular a ti que me estás escuchando. No sé en qué situación te encuentras, no sé si ha venido el enemigo a traer duda a tu corazón, a desanimarte. Solo quiero decirte que no te desenfoques, que sigas caminando en la visión que Dios te dio, que sigas creyendo, fortaleciéndote en Él cada día. Dice la Escritura en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 2, hablando Dios. Y Jehová me respondió, dijo, escribe la visión, escribe el sueño, escribe lo que Dios te dijo que te había entregado y lo que iba a hacer contigo en la nación donde te encuentras. Escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, no importa. Si hay una visión de parte de Dios y te mantienes en ella, si hay un sueño de parte de Dios y te mantienes en él y no te desenfocas, no va a pasar nada más que llegarás a puerto, al objetivo y al propósito para el cual Dios te llamó. Dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es una palabra que nos motiva, nos anima y a mí el primero me habla, porque el enemigo viene muchas veces a desanimarnos por crisis económicas, por situaciones financieras, por problemas en el hogar, por adversidades en los hijos, por problemas en la salud y muchas veces quieren desenfocarte de la visión y del objetivo de aquello que Dios dijo que iba a hacer contigo. Pedro, dice la palabra de Dios, que caminó sobre las aguas, pero hubo un momento en que Pedro empezó a mirar a los lados y eso provocó que Pedro se hundiera. David tuvo el enfoque completamente puesto en Dios para poder derribar a aquel gigante. David se concentró completamente, pero también hay una historia preciosa en el libro de Génesis, hablándonos de la vida de José. Y José nos enseña a través de esta historia que cuando tienes presente tu sueño, no te va a importar la situación en la que te encuentres o lo que pase en el exterior. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado un propósito, un sueño, una asignación, una visión que está dentro de ti y que se tiene que desarrollar. Dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. A veces hay personas que pierden la felicidad cuando escuchan o te escuchan hablar de tus sueños. Cuando hablas de lo que Dios ha hablado a tu vida y parece que otros se desanimaran a causa de tus sueños. ¿Qué sucedió en ese momento cuando José contó a sus hermanos el sueño? Los hermanos sintieron más envidia, provocando al punto de desearle la muerte. Y dice la palabra que lo metieron en una cisterna. Pero José, aún en medio de la cisterna, en medio de ese lugar oscuro, sin su ropa, sin el manto que su padre le había dado, siguió mirando la promesa y el sueño que Dios le había entregado. Y aún después fue vendido como esclavo, llegando a la cárcel, estando preso por la situación que vivió. Él aún en la cárcel no se desenfocó. Aún estando en la cárcel, empezó a interpretar los sueños de aquellos hombres que estaban allí. Y aun cuando esos hombres aparentemente se habían olvidado de él, no se desenfocó. Continuó mirando el sueño y la promesa que Dios le había entregado. Más adelante, cuando él sale y llega al palacio, después de 13 años de sufrimiento, no se desenfocó, continuó mirando a aquel
que le había entregado una asignación, un sueño, una promesa, sin importar la situación que estaba viviendo, sin importar si estaba en aquel agujero, en aquella cárcel o aún en el palacio. Su mirada continuó y su visión continuó en lo que Dios le había entregado. Él estuvo en la cisterna, estuvo en prisión, estuvo en la casa de Potifar, pero nunca desvió su mirada de Dios. En 1 Crónicas 29:11 dice la palabra: tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo. Cuando hay en el cielo y cuanto hay en la tierra, tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Cuando mantenemos nuestra mirada en Dios, cuando nuestro enfoque es la fe, la confianza, la certeza en lo que Dios nos ha entregado, no habrá absolutamente nada que pueda cambiar el diseño, el propósito, el sueño que Dios ha entregado a tu vida. Porque Romanos 1:20 también dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. No permitas que las situaciones, las adversidades de la vida te desenfoquen de mirar a Jesús. Mira a Jesús aún a pesar de los gigantes. Mira a Jesús aún a pesar de los problemas. Mira a Jesús aún a pesar de las necesidades, aún a pesar de la escasez. Mírale a Él, no te desenfoques. Sigue mirándolo a Él, sigue caminando, creyendo, perseverando en que Él va contigo, porque Él lo prometió y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso en Juan 18:36 recuerda que el reino de Él no es de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús tenía clara la visión y la misión que se le había encomendado. Había una visión de parte del Padre, la salvación por medio del sacrificio de Él como cordero, entregado, inmolado, crucificado, sin pecado ninguno. Pero su misión era llegar a ese objetivo. Él no se desenfocó, aun a pesar de que lo golpearon, aun a pesar de que no creyeron en Él, aun a pesar que los cercanos le vendieron, que los cercanos le negaron, que los cercanos dudaron. Nunca se desenfocó del llamado, nunca se desenfocó de la asignación. Él estaba enfocado en aquello que Dios le había llamado a hacer, y eso le permitió estar firme en el propósito e ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Ahora tú te estás enfocando. ¿En qué te estás enfocando? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En los problemas? ¿En lo que llevas en el bolsillo? ¿En la crisis que estás viviendo en tu país, en tu nación? ¿En los problemas, en las adversidades, en las luchas que estás teniendo en tu hogar con tus hijos? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿Hallará fe el Señor en tu vida cuando vuelva? ¿Encontrará fe? Esa semilla de fe está creciendo dentro de ti. No permitas que nada ni nadie te desenfoquen del propósito para el cual Dios te llamó, de la asignación. Somos embajadores del reino, somos nación santa, pueblo adquirido, linaje de Él. Hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Él mismo nos dice en Mateo 6 que no nos preocupemos por nada, que aún las aves no tienen que cultivar, ni los animales del campo sembrar, ni aun las flores y los lirios del campo se preocupan por qué vestir. Por tanto te dice: no te preocupes, no te afanes, continúa perseverando, continúa creyendo, continúa esperando, continúa confiando en Él, aun a pesar de que las cosas parezcan que se han puesto aún más complicadas para ti. Hay necesidad, hay escasez de trabajo, no sé qué problema estás teniendo, pero no te desenfoques de la palabra.
Que tus ojos estén siempre mirándole a Él. Como lo dice el salmista, que mis ojos miren siempre de dónde viene mi ayuda, de dónde viene mi socorro. Mi socorro no viene de los dioses de este mundo, mi socorro no viene del dinero, mi socorro no viene de las personas que puedan estar a mi alrededor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso en el Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Yahweh, porque Él sacará mis pies de la red. Enfócate en esa verdad. Por encima de toda circunstancia, no sé cuál red te está queriendo atrapar, pero dice la Escritura: Él sacará mis pies de esa red. Él te dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Por eso Hebreos 12:2 nos dice: pon los ojos en Jesús. Es el autor, el consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Esa es mi oración en esta mañana. No te desenfoques, continúa mirándolo a Él. Escribe nuevamente la visión, el llamado, la asignación que Dios te dio un día para tu vida. No olvides que ¿quién fue el que te llamó? No te ha llamado hombre. Si tu llamado es de un hombre, tu llamado tiene los días contados. Pero si tú sabes verdaderamente que ha sido Dios quien te ha llamado, que ha sido Dios quien te ha procesado, resiste como José, resiste en medio de la tentación aunque se levanten contra ti, resiste en medio de la cárcel aunque se levanten contra ti, resiste en medio de la cisterna si te han metido en un hueco oscuro con acusaciones, con mentiras contra tu vida. Sigue perseverando y resistiendo. No sé en qué situación te encuentres hoy día, quizás no estás en el palacio, pero continúa perseverando. Continúa creyendo en aquel que puso el sueño, que puso la visión. Recuerda siempre que tenemos una misión cada día y es llevar almas al conocimiento de Él. Sin importar los problemas, sin importar las adversidades, sin importar las caídas. Cada día Él estará a tu lado, te levantará, te sustentará, sin importar lo que puedas estar viviendo. Aún el apóstol Pablo lo tenía tan claro que él decía: para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Nada me podrá apartar de Él. Nada me podrá sacar y desenfocar de la asignación que Dios me ha entregado en esta tierra. Y esa es mi oración. Para que no te desenfoques, sigue mirándole a Él. Cuando sientas que te estás hundiendo en medio de los problemas, de las adversidades, vuelve a levantar tus manos y recuerda de dónde viene tu socorro. Acuérdate que de Moisés tenía dos opciones: o darse la espalda y mirar a sus enemigos y levantar las manos y rendirse, o mirar hacia el mar, levantar las manos y decirle: Señor, en ti he creído y en ti he confiado, y hasta aquí me has traído tú, Ebenezer. Por tanto, las aguas se abren y pasaré en seco, y todo el pueblo pasará conmigo en seco hacia la tierra de mis promesas. Hoy tomo esa palabra para mi vida. Hoy me determino a seguir viviendo conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, conforme a tu llamado, porque sé que has sido tú quien de tierras lejanas me has llamado, quien me puso nombre, quien me eligió como profeta a las naciones y quien me dijo: mi hijo, eres tú. Eres tú quien me has sentado en lugares de autoridad. Y desde ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy oro por todo aquel que escucha este mensaje, creyendo que tu mirada está puesta en Él. No te desenfoques, sigue mirándole, sigue creyendo, sigue perseverando. Y más aún cuando veas que el día se acerca, confía plenamente en Jesús. Abandónate en Él y dile al Espíritu Santo que sea tu guía cada día. Que Dios te bendiga.